Buenos días, ahorita pongo a grabar y le vuelvo a explicar porque luego esto subo para que vean los otros compañeros. Verá, le comentaba, usted me envía, buenos días, el tema este que sería los derechos humanos y el racismo en el mundo. Yo les comentaba que si es que yo abro mucho mi espectro, si yo lo hago muy amplio, me voy a meter en líos. ¿Por qué? Porque es mucha información. ¿Cómo voy a tabular yo esa información? Recuerde que estamos haciendo un estudio de caso. Es decir, que yo tengo que analizar la situación, tengo que analizar datos y yo voy a luego a tener que poner mi criterio. Si ha hecho usted ensayos, Sí, Liz. entonces, en el ensayo yo tomo información de varios lados y en un punto yo asumo una posición. Estoy a favor, estoy de acuerdo, propongo algo nuevo. Este estudio de caso en un cierto punto determinado llega a eso. Entonces usted va a tener que asumir una posición de acuerdo a toda la información que usted encuentre. Entonces imagínese si usted hace de todo el mundo, le pregunto, ¿cómo piensa ver datos de África, por ejemplo? Entonces hay que detallarle, digamos, sería, o sea, ah, Tiene que ser lo más específico posible, porque cuando usted es lo más específico posible, usted como que encierra eso digamos, en un círculo que es más manejable, que siempre las variables pueden salirse de control, sí, pero si yo le tengo en un ambiente lo más controlado posible, no se me crea un caos total. Entonces, por ejemplo, usted dice, voy a ver derechos humanos, verá, vamos de lo macro sería el mundo. Y si yo digo América, ya estoy más chiquito, ¿no es cierto? Del mundo ya estoy más chiquito. Y si digo América del Sur, ya estoy más chiquito. Y si digo Ecuador de América del Sur, estoy más chiquito. Y si digo Cuenca del Ecuador de América del Sur, ya estoy más chiquito. Y si quiere ser más específica, por ejemplo, usted dice la unidad educativa Ricardo Muñoz Chávez de la ciudad de Cuenca. Entonces, usted ya está siendo muy, 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 muy específico. Ahí usted, ahí usted puede eh, evitarse líos del rato de buscar la información. Porque, por ejemplo, como ahora todo vamos a tener que hacer por internet, si bien es cierto, a nivel mundial usted sí puede encontrar información, pero tabular esa información le va a tomar mucho tiempo. Recuerde que no tenemos ese tiempo, tenemos 3 semanas para acabar esto, porque la cuarta semana sería revisiones generales, preparar el documento y de ahí, si no estoy mal, el 9 de julio era ya lo que teníamos que entregar para que ustedes sustenten. Entonces, verá, yo les decía a las chicas la vez anterior que trate de hacer algo que usted conozca. ¿Por qué? Porque a la final, cuando le toque exponer a usted, le va a tocar como contar. Entonces, si usted hace algo que tal vez conozca, al final solamente usted va a tener que relatar, no va a tener que estudiar nada, no va a tener que hacer nada, solamente relatar lo que hizo. Y eso le digo porque nos pidieron a nosotros una matriz. Verá, le muestro. A nosotros nos tienen siempre trabajando full. Fíjense, verá, esto me mandaron que yo tenía que entregar el día viernes, pero ya no pude entregar, ya no pude conectarme con todos. Entonces, fíjense lo que sería, yo hablaba con Ariana, ¿verdad? Entonces decían, entonces ella se fue a la parte específica. La crisis laboral, el tiempo de COVID, le afecta a los derechos humanos en la ciudad de Guayaquil. Entonces ella ya se fue a Guayaquil. Si ve, está siendo más específica. Entonces, fíjese, esto yo tenía que mandar el día viernes, pero nos piden el macro tema y nos piden el tema específico que ustedes van a trabajar. Entonces, esto es a lo que ahorita quería, y ahorita se va a conectar Micaela, porque ella también estaba más o menos por el mismo tema. Verá, ya. entonces, yo le quería mostrar esto de aquí. Verá, eh, si el macro tema es de información del COVID, fíjese lo que nos dice el macro tema. El macro tema dice, se refiere a la comprensión del estado actual de la localidad, región, el país y el mundo con respecto a la pandemia de COVID-19 y sus efectos en múltiples ámbitos, salud, social, económico, ambiental, emocional, entre otros. Para ello se emplean
los contenidos disciplinares de varias asignaturas con la finalidad de comprender la situación. Por ejemplo, desde las ciencias naturales, se aprende qué es un virus, cómo el sistema inmunológico se ve afectado, cuáles son los planes de salud pública determinados para enfrentar la situación. Desde las ciencias sociales, se reflexiona sobre el derecho de la salud, la educación de los niños y las niñas. Entonces, el tema por ejemplo, del COVID, usted lo puede abordar desde varios ámbitos. Desde la parte psicológica, sería de ver un tema. Enfoquémonos aquí. Sí lo puede hacer, proponer usted, pero le digo, le va a tomar más tiempo. Le va a tomar más tiempo. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá esto que nos dice, verá, acá, si ve, aquí la muestra, baja aquí, porque no me deja. ¿Se marcó? Sí. Ya. Entonces, verá, dice que puede ser el tema de salud social, económico, ambiental, emocional, entre otros. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, la salud emocional de las personas en tiempo de cuarentena, se me ocurre, en la ciudad de Cuenca. Entonces, su investigación se basaría más en noticias y en entrevistas con gente cercana. ¿Cómo le ha afectado? ¿Se siente bien en casa? ¿Ya quiere salir? ¿No quiere salir? ¿Tiene miedo? A lo mejor está más agresivo, está más susceptible. Las horas de sueño han cambiado. Entonces, fíjese, todas esas cosas usted la puede ir redactando. Y lo que nos dice acá desde las materias. Entonces, si voy desde las ciencias naturales, voy de cómo podría ser el virus, etcétera, etcétera. Las ciencias sociales, cómo afecta como sociedad, ¿no? Entonces, esa sería el enfoque para que usted le piense, el tema específico, porque usted me decía, déjenme ver, usted me decía que era derechos humanos, sería el racismo en el mundo. Eso entraría más en convivencia, pero derechos humanos y racismo. Fíjese lo que dice convivencia. Se refiere al intercambio constante con otros seres vivos, reconociendo la necesidad de vivir en compañía de otros individuos en un marco de un ambiente pacífico, armonioso, sereno e informado sobre temas de la cotidianidad. En este caso, la situación actual de pandemia mundial se establecen actividades entre miembros de la familia para la toma de decisiones grupales en la búsqueda de un bien individual y colectivo. Yo le veo, va por ese tema del racismo más a la convivencia. ¿O desde dónde se pensaba enfocar en ese tema del racismo? Verá, yo quería sobre el racismo y me enfoqué en eso porque o sea, los derechos humanos podría sacar, ¿cómo sería? Los artículos. Entonces ahí podría poner que todos somos iguales porque hay un artículo que defiende. Ya. Por ejemplo, ¿le motivó algo lo último que está pasando en Estados Unidos con este tema de George Floyd y algo de eso? ¿O no? ¿O era parte? Sí, por eso puse en el mundo, porque, o sea, te englobar todo eso, porque creo que está pasando más en Estados Unidos que o sea, acá en otros países. Claro, pero verá, es que es confuso porque estamos en pandemia, en tiempo de COVID, ¿no es cierto? Entonces, en teoría todo tiene que ver con COVID, pero fíjese que acá la parte de convivencia también entra en este caso, ¿no? Del racismo y lo que está pasando en Estados Unidos, porque no estamos hablando de tolerancia y convivencia es justamente eso, intercambiar, convivir con otras personas, tolerarnos, tener empatía, toda esa cuestión. Entonces, más diría por convivencia, que de pronto usted, si es que se va por ese tema, puede decir,
que a lo mejor todo se está maximizando porque la gente está en cuarentena por el COVID y el COVID también tiene un efecto psicológico en las personas, eso sí le puede también enfocar. Pero si usted sigue con esa idea, eh, lo que puede hacer, se me ocurre, es que usted vaya buscando noticias más sonadas. Entonces, por ejemplo, lo de George Floyd en Estados Unidos, puede buscar tal vez algo si es que ha pasado en México, algo en Europa, algo en Asia, irle uniendo. Y usted luego saca una conclusión desde el punto de vista psicológico emocional. Eso es lo que podría hacer si usted o sea, tiene esa idea y quiere seguir con esa idea. Verá, Michelle, entonces ahorita que me ayude porque verá, la idea que le dije ahorita sobre el racismo, también quiero, o sea, tengo otra idea que sería cómo afecta a los trabajadores de Cuenca sería, para especificar más, o, o como usted me dijo, emocionalmente en tiempos de pandemia. Ya, entonces sería, podría ser en ese caso, por ejemplo, trastornos emocionales en tiempos de pandemia en la ciudad de Cuenca. ¿Trastorno? Trastornos emocionales. Verá, esto yo les decía a las chicas la vez anterior, Emily, usted sí me está escuchando y usted estaba la vez anterior. Verá, ahorita Sí. damos un título o un tema, digamos, lo más cercano al final. Luego, cuando ya realicemos todo, podemos buscar un tema, no sé, mejor redactado, que suene mejor o que impacte más. Pero ahorita tratemos de buscarle un título así, lo más cercano a lo que al final querramos hacer. Ya, Liz. Ya. Entonces, fíjese, acá cómo nos habla. Entonces ahí cambia de nuevo, verá. Ahí cambia la información del COVID. Entonces es el objetivo comprender que los cambios sociales, educativos y económicos en el país o el mundo ocurridos en tiempos de pandemia pueden contribuir a modificar nuestra forma de actuar para cuidarnos, cuidar a los otros y convivir en paz, empezando en nuestra casa. Entonces, de pronto ahí sí va por el tema de información de COVID. Ya. Entonces, se iría por la parte del comportamiento de las personas en tiempo de COVID. Sí. Ya, sí, le aconsejo que haga algo que sea fácil acceso para usted, porque eso lo resuelve fácil, Usted puede armarse unas encuestas, se me ocurre, un tipo de entrevista, incluso por WhatsApp. Y esas capturas de pantalla, usted hace las preguntas y esas capturas de pantalla le pone como anexo. Y esa es su evidencia del trabajo que ha hecho. Entonces, eso es más fácil de trabajar. Ya. Entonces, déjeme ponerle aquí. Entonces, el suyo sería, para no poner trastornos, porque suena como que muy de psicólogos o de cosas medio locas, pongámosle cambios cambios emocionales de las personas, ¿será? En tiempo. Sí, Liz. Ya. Cambios de emoción o afecciones emocionales. Afecciones, pongámosle, a ver qué pasa. Ya. Ya, Liz. Afecciones emocionales de las familias cuencanas en tiempo de COVID. Ya, Liz. De la familia. Familias cuencanas en tiempos de COVID-19. Ya, entonces, ese sería su tema más apegado a lo que quiere hacer. Sí. Ya le puse en el de Micaela. Ya, chévere. Entonces, ya le di una luz, tiene más o menos la idea por dónde ir. Sí, Liz. Ya, entonces tenemos que ponernos a trabajar cohete en eso. Lo Ya. que estoy armando es otra reunión y espero que si logre estar, es porque quiero indicarles rapidito dos cosas, la curación de contenidos y cómo armar el documento en Word, para que ustedes puedan hacer las citas y todo, porque esa es una parte importante. Ya, Liz.
Ya. ¿Y cuál Entonces, es mande. Aru? ¿Ustedes podrían hoy tarde, Sí, yo no tengo ¿A problema. qué hora? 3 de la tarde será? ¿O más tarde? Para mí está bien, Liz. Ya, bueno, ya nos ponemos de acuerdo en eso. Emily, verá, usted me estaba enviando, el tema y me decía, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Ya, usted, ¿se acuerda que hablábamos de eso, no? De los problemas del embarazo en tiempo de COVID, o algo así que decíamos de ese día. Eh, Sí, ¿Usted va a seguir con ese tema? sí, Ya. Ahora, yo solamente le quería leer algo que incluso a mí me hizo dudar. Verá, vale. podría ir por este lado. Dice información sobre el COVID y, por ejemplo, acá dice, se refiere a la comprensión actual de la localidad, un país y el mundo con respecto a la pandemia de COVID, en diferentes ámbitos de salud, social, económico, ambiental, emocional, entre otros, producto de la pandemia. Pero también podría ser la convivencia. ¿Desde qué punto usted le pensaba abordar el tema ese del trabajo? A ver, no entendí la pregunta. Eh, eh, o sea, ¿qué es lo que usted quiere hablar en su trabajo con lo del embarazo y el COVID? A ver si es que tenemos, si yo lo entendí bien o tenemos la misma idea. O sea, usted me dijo que de lo que no podía salir a hacerme los controles. Entonces sería en salud. Claro, el embarazo. Y ya. De lo que no he podido salir a hacerme los controles, de los exámenes. Eso. Entonces tendría que ser salud y emociones, porque supongo que eso le produjo unos cambios emocionales. Preocupación, tal vez, ansiedad. Sí, que no. Ya. Ya, entonces sí sería información sobre COVID-19, entonces también su caso. Entonces el tema, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le definimos más o menos el tema? Lo que pasa es que no sé si usted justo llegó cuando yo le mostraba esto a Tatiana. Nos mandaron este documento el día viernes en el que ya tengo que llenar el macro tema y también ya tenemos que poner el tema específico. Pero yo había hablado y les decía que, o sea, en una investigación el título de inicio no es el que queda, ¿no? Entonces me decían que sea lo más apegado al final. ¿Se acuerdan que les decía, bueno, al final, después de hacer la investigación, nosotros cogemos y redactamos bien el tema y le dejamos un mejor redactado, un tema más bonito, más pegador, no sé cómo Ajá, quiera decir. Entonces ahorita sí. tenemos que más o menos definir qué tema es lo que le ponemos. Entonces sería, déjeme ver, sería, A las 3 elegimos. sí, las tres están con información sobre COVID-19. La Diana me puso esto, crisis laboral en tiempos de COVID. En cambio, con Tatiana definimos ahorita afecciones emocionales de las familias cuencanas. Entonces, ¿cómo le ponemos el tema a usted? No, Eh, se no me sé cruzaron si- los cables ahorita, déjeme ver. Problemas de embarazo en tiempo de COVID. Eh, problemas de embarazo en tiempo de COVID. O sería más o menos, si le parece, creo que como que usted tendría que contar su historia más que todo. Y justo eso yo le decía a la Tatiana. Si es que abordamos el tema que usted sabe, en esto del embarazo, usted tiene información de primera mano porque usted sabe de eso. Si Claro. estamos como contando, como relatando lo que ha pasado, relatando sucesos, al final usted tiene que redactar eso, relato de lo que ha pasado en un tipo de cronología, se me ocurre. Eh, entonces sería diarios de un embarazo en tiempos de COVID.
¿Le parece? Sí. A ver, diarios. Diario Diario. de un embarazo En tiempo. en tiempos de COVID-19, se me ocurre. Sí, está bien. Entonces, se me ocurre que podría hablar cronológicamente. Por ejemplo, usted podría hacer un análisis. Antes del COVID, usted ya tenía el embarazo, ¿no es cierto? Entonces, antes del COVID, usted, ¿Cómo era antes y cómo es ahora? claro, entonces usted podría decir el antes, qué pasaba o qué le pasaba, y cuando comienza la cuarentena y en la cuarentena, Sí, cómo cambió. cambió todo y cómo le afectó. Ya. Eso se me ocurre y creo que es más manejable y no tan científica la cosa y que puede ser más fácil de trabajar. Y una pregunta. Dígame. ¿De cuántas páginas mismo es el proyecto? Eso le decía, son 3.500 páginas, Página son 3.500 palabras. 3.500. Sí, sí, entonces eso son unas 30 hojas, 20 hojas. Déjeme ver. Sí. Verá, dicen es que mis... Verá, una página más o menos tiene unas 220 palabras. Una página. Ya. 220 palabras. Entonces, una página tiene 220, 3.500 para 3.500 para 220 sería. Dicen, o sea, verá, lo que pasa es que usted sabe que ahora yo ya estoy viviendo con Está mi pareja bien. ajá, ya, entonces, los papás de él, los dos son profesores y también dan a tercero de bachillerato. Ya, Ya, entonces ellos, o sea, ellos también se supone que tienen lo mismo porque trabajan en colegios fiscales. ya. Y, o sea, me dijeron que eran, o sea, 5 o 6 páginas, algo así. Ahorita le, Ajá, y palabras, 350 palabras me dijeron. ahorita le leí, ahorita que estaba leyendo, decía la extensión. Déjeme ver, yo leí 3.500, esos son 15 páginas exactamente. No, 300, 350 ellos me dijeron a mí, o sea, pero yo Déjeme ver. tengo esa duda. Ese día que leímos, ¿se acuerda que ese día leímos, decía 3.500, decía o 350? Estoy No, equivocado. 1500. no. Primera, verá, porque mira, aquí dice la estructura del estudio de caso, verá. ¿Sí ve? Aquí dice en la... Puede compartir, dicen, no. no ve, perdón. Según yo estaba compartiendo. No, pero o sea, igual, tal vez sea diferente, no sé. Mire, verá. ¿Sí ve? Aquí está la estructura del estudio de caso, ¿sí ven? Solo en la introducción dice 250 palabras. 350 es muy poco, porque una página tiene como 250 palabras, 220 palabras. Mm, ¿Sí ve? Ya, entonces ya eso mismo tenía esa duda yo porque ellos me decían que es lo mismo para todos porque trabajan igual en colegios que son Sí, fiscales. sí, Entonces pero yo suponía que era lo mismo, digo, entonces mi profe me dijo a mí otra cosa, entonces estaba confundida, pero ya sí. sí, porque mire, aquí está la estructura, esto está en el lineamiento del proyecto de grado. Ya, Fíjese, espérame para tomarle una foto de eso. luego le paso el video. Si quiere, luego le paso el video también. Ya, está Eh, bien. Ya. Entonces, fíjese, verá, en el marco conceptual dice 900 palabras. El marco conceptual es el soporte de mi proyecto. Ahí es donde yo pongo toda la teoría, todo lo que yo encuentro. Entonces, eso es amplio. Entonces, fíjese que más o menos de eso me dice 900 palabras, 2 páginas, ¿verdad? Marco metodológico, una página. Entonces, son 15 páginas más o menos. Entonces son como 15 páginas ¿Sí? Sí, son del... como 15 páginas. Fíjese, acá está. No son 30, son como 15 así, Son como en 15. todo ya el proyecto. Sí, no son 30, son como 15. Ahorita hice la división. Le salen Ya, como 15 páginas más o menos. ya, Leslie. Sí, ve, aquí está esta cuestión.
aquí está incluso los márgenes, ya les paso estas dos capturas, estas dos paginitas, aunque Henry me dijo que ustedes tenían esto, ¿no? Pero bueno, les voy a pasar solo estas dos páginas, no les voy a pasar todo el documento para que no se hagan bolas. Ya, Alicia. Les voy a pasar esta de la estructura del estudio de caso y del formato cómo tienen que presentar, porque hay que darle formato al documento de Word desde el principio, cosa que después no se les haga un champús y no se compliquen la vida. Porque al final cuando yo tengo el producto armado y se me desconfigura o ese rato quiero configurar el Word, créanme que se hace un relajo. Más bien es desde el principio tenerle bien configuradito y luego me evito ese dolor de cabeza. Entonces, Claro. ese era más el dolor de cabeza. Ya, entonces, Emily, ya, entonces quedamos con usted, diario de un embarazo en tiempos de COVID-19. Ya. Eso mando ya. Entonces, verán, en la tarde yo quiero conectarme, ¿se acuerdan que les había dicho hasta las 3 de la tarde? En esta Sí. semana o en estos días yo quiero conectarme o darle unos minutitos a esto que es importantísimo. Curar contenidos y armar el documento en Word para que ustedes Ya. puedan trabajar así. Entonces, luego yo solo me dedico a leer lo que ustedes hacen y hacerles recomendaciones en cuanto al estilo de redacción y cuidar bastante ortografía. Ya. Partiendo de eso, el resto ya es, digamos, mecánico. Y como le decía a Tatiana, tenemos prácticamente 3 semanas, porque la cuarta semana nos tendríamos que dedicar a corregir ciertas cosas, estilos en la redacción, estilos en el documento, para ya el 9 de julio tener todo listo y presentar. Si es que ustedes lo hacen así, de esa manera, por eso les trato de guiar por un tema que ustedes conozcan, cosa que cuando les toque exponer, ustedes solamente estén relajadas y contando lo que han hecho. Incluso en su caso sería contando su historia. Entonces ahí va a ser mucho más fácil y no va a tener problemas. Ya, Licen, verá, cuando tengamos que entregar, ¿qué fecha es la que tenemos que entregar exactamente? El 8-9 de julio. Así Ya, está. y Licen, verá, tenemos que entregar Digital. impreso todo, Digital. digital. Ajá, Ya, digital. ¿y cómo tenemos que exponer nosotros? Supongo que se ha de armar una sala vía Zoom o se ha de armar una sala vía Microsoft Teams. Ya, Entonces ustedes en su casa y el tribunal ha de estar conectado y de ahí se ha de poner. Decían que no nos van a nosotros a repetir, los que ya somos tutores, que no nos iban a repetir en los tribunales, pero veamos. A lo mejor no me toque estar a mí ese día que les toque exponer a ustedes, como a lo mejor ya. pueda que sí, no sé. Eso pues, se están tomando decisiones al andar, entonces de eso no le podría decir. Pero son 3 personas las que van a estar escuchándoles cuando ustedes diserten su proyecto. Ya, Licen, ya. Eso ¿Y sería. qué nomás? O sea, Eh, tenemos que dar como un resumen, algo así de todo lo que hicimos, sí, sería un o resumen. paso por paso. No. Un resumen en general. Incluso ustedes podrían armarse un documento de PowerPoint. Pero yo les voy a compartir mi presentación que hice cuando hice la maestría. Verá, mi documento era de 60 o 80 páginas, creo que era mi documento, no recuerdo bien. Entonces, imagínense que yo 60, 80 páginas me ponga a hablar ese rato. O sea, no es posible porque me dan un tiempo. No sé a ustedes cuánto les den, 30, 40 minutos. Entonces, yo hice la presentación, una presentación en la que yo me iba guiando y yo iba simplemente hablando. Veía palabras claves Ah, ya, sí, sí. y yo me iba Como acordando, ideas. claro, solo ideas. Y yo me iba acordando Ideas. de lo que escribía y les iba diciendo a ellos y me fue súper bien. Yo les puedo compartir esa presentación para que más o menos vean. O sea, no es ni la mejor, Ah, tampoco creo que sea la peor, pero es una guía para que ustedes sí, más o sí, menos sí. vean. Ya, eso sería. No les quito más tiempo, entonces veamos a qué hora nos podemos conectar en la tarde. Les indico eso de curar contenido. Dicen, yo no tengo problema a la hora que usted diga. Ya, bueno, esto Tatiana también me decía que no tenía problema. Déjeme ver qué me contesta Diana porque no lee todavía los mensajes. Y de ahí ya les Ya, paso el link. ya, Liz. Y ahí me mandan nomás.
Buenas, hecho Tatiana, hecho Emily. Un gusto, espero que estén bien y pilas, hay que ponernos a trabajar porque el tiempo vuela y son 3 semanas que, acuérdese, usted cierra los ojos y ya de estar en el último día. Ay, ya, Liz, muchas gracias. Hecho, chicas, entonces Ya, estamos conversando. Bye, bye. Muchas gracias. ya.